Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Qué bueno que podamos continuar con estos estudios de la vida del Señor Jesús. Hoy ya día viernes, llegando al final de la semana, tenemos para ver lo que es el principio del ministerio del Señor Jesús. De qué manera comienza, en dónde comienza, ¿no es cierto? Todo esto. Y vamos de esta manera conociendo algunos detalles de la vida del Señor Jesús. Posteriormente estaremos viendo algunos pasajes más, no viendo puntualmente quizás milagros o tampoco las parábolas, porque ya las hemos visto, sino que estaremos viendo más bien expresiones del Señor Jesús que nos llevan a entender el propósito principal del Señor refiriéndose a la salvación. ¿De qué manera está expresado esto en boca del Señor Jesús? Esto lo vamos a ir viendo posteriormente más adelante. Hoy vemos lo que es el principio de su ministerio, de qué manera comienza el ministerio. Luego de haber pasado por las aguas del bautismo, veíamos ayer en el Zoom lo que ha sido su tentación de parte del enemigo, el momento de prueba, de ataque por parte del enemigo que sufrió el Señor Jesús y cómo él salió victorioso, vencedor, aleluya. De qué manera no se apoyó en su propia condición, reconociendo quizás que él era el Hijo de Dios, no se apoyó quizás reclamando el auxilio de ángeles, no, sino que tomó la palabra del Espíritu, tomó la palabra de Dios, tomó esta maravillosa escritura, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos a nuestro alcance también para resistir los ataques del enemigo. Y esto lo estaremos viendo también más adelante en detalle. Como decía, vemos entonces en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, al partir del versículo 12, la palabra de hoy. Dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. De esta manera comienza el Señor Jesús a ejecutar los primeros pasos de su ministerio. De esta manera él comienza ya dejando quizás la historia de un Jesús que era el hijo de José, aquel que vivía en la casa de María, aquel que era el hijo del carpintero, para empezar a abrirse un camino respecto de su propia vida, de su propia personalidad y de el destino propio que Dios había preparado para él. Hasta este momento, hasta el tiempo en el cual el Señor Jesús se bautiza, participa de alguna manera de lo que han sido todas las profecías que se hablaron de él. Todo lo que fue anunciado a través de los ángeles, él lo fue viviendo, pero hasta ese momento vivió como una persona más. Vivió como un ser humano normal, común y corriente, sin ver ningún tipo de milagros, sin que él ejecutara ningún tipo de milagros y que tampoco se pusiera a predicar una doctrina distinta de la que hasta ese momento estaba siendo practicada. Cuando llega este momento en el cual él comienza su ministerio, él empieza a hablar, él empieza a enseñar las palabras, la doctrina que el Padre le había mandado a presentar. Este evangelio del arrepentimiento. Fíjense en primer lugar cómo él deja Nazaret. Dice de que vuelve luego del Jordán y deja Nazaret. ¿Y a dónde va?
se va a Capernaum, una ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, del otro lado del Jordán. Un pueblo gentil. Gentil es aquel que no sigue el camino de Dios. Es gente que vive a su manera, pero que no está dispuesta o que no conoce la palabra del Señor. En este caso, ¿no es cierto?, sí conocían la palabra del Señor, pero se habían apartado, se habían distanciado, quizás por falta de predicación en las otras generaciones siguientes, pero lo cierto es de que habían llegado a convertirse en gentiles, y de esta manera es presentado, ¿no es cierto? Fíjese lo que dice el versículo 16. El pueblo asentado ¿en dónde? En tinieblas, en oscuridad, allí inmersos en el pecado. Pero al llegar Jesús dice que vio gran luz, y los asentados en región de sombra y de muerte. Mira, hermano, qué panorama, asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús no comenzó su ministerio entre sacerdotes, levitas, escribas. No. No fue a buscar a santos, no fue a buscar a gente que estuviera de alguna manera, como decimos, ¿no es cierto?, agradando a Dios en su caminar. No, todo lo contrario. Fue a buscar a los que estaban siendo señalados, a los que estaban siendo acusados por su mal proceder probablemente, ¿no es cierto? Y de esta manera lleva el mensaje de salvación. Arrepentíos. ¡Qué palabra, hermano! Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el arrepentirse? ¿Qué es una persona que tiene arrepentimiento de sus actos? La palabra del Señor nos habla respecto de esto, de alguien que cambia de actitud. No es alguien que simplemente reconoce sus errores y está arrepentido probablemente de las consecuencias de sus errores. Hola, que hay algo muy importante acá. Yo puedo estar sufriendo o arrepentido a causa de las consecuencias de los errores, pero no estoy arrepentido de haber hecho lo que hice. Quizás estoy sufriendo y estoy arrepentido porque estoy viviendo consecuencias de esos errores, consecuencias de los pecados que he cometido. Pero no estoy arrepentido de haber hecho lo que hice. Esto, hermano, es algo muy importante. Yo tengo que reconocer mis actos, sean buenos o sean malos. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor y vemos los personajes de los cuales la Biblia nos habla, no nos presentan una figura de un personaje inmaculado y perfecto. No, muestran su parte buena y muestran también sus errores. David fue el gran rey de Israel, fue el que derrotó a Goliat, fue el que conquistó con los valientes de David, pero también fue aquel que mandó a matar a Urías en el frente de batalla, es aquel que adulteró con su esposa. También muestra los errores. Y hermano, hermana, nosotros tenemos que reconocer las cosas buenas que hemos hecho y también nuestros errores. Y respecto de nuestros errores, nosotros tenemos que estar arrepentidos. ¿Y qué es lo que nos lleva a esto? El arrepentimiento hace un cambio de actitud. No lo vuelvo a hacer. Es como a veces le decimos a los niños, y no lo vuelva a hacer. No. Yo tomo esa decisión. Y fortalecido en el espíritu, esto es algo importante, hermano. Porque muchas veces, quizás en nuestra vida en el mundo, reconociendo nuestros errores, nos hemos arrepentido, hemos sufrido las dificultades y nos hemos arrepentido, pero porque estábamos lejos de Dios, hermano, no teníamos la fuerza para poder resistir, para que cada vez que viniera ese tipo de pruebas, luchas o tentaciones sobre nuestras vidas no nos lleven a recaer nuevamente. Pero ahora que estamos en el camino del Señor, nos arrepentimos. Y el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas para auxiliarnos, para fortalecernos, para darnos la victoria, hermano. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es un cambio de actitud. Si yo iba para allá y estaba alejándome de los caminos del Señor, el arrepentimiento es
vuelta atrás, es un cambio de rumbo, es un volver hacia el camino de Dios. Por eso es que cuando hablamos de la palabra pecado está hablando de un error, está hablando de errar al blanco. Le estoy tirando a otra cosa que no es lo que Dios tiene preparado para mi vida, que no es el plan de Dios para mi vida o para tu vida, hermano. Entonces, qué importante, hermano, que nosotros veamos esto. Por esto es que el Señor hablaba de esta manera. Arrepentíos, ustedes son llamados gentiles, están siendo llamados como que esta tierra es una tierra de sombra y de muerte. Pero yo he venido para que puedan salir de esa condición y que puedan alcanzar la luz de la gracia, de la salvación de parte de Dios. Hermano, hermana, la misericordia del Señor es tan grande, es tan maravillosa, que no importa el tamaño de nuestro error, de nuestro pecado y que tan grande hayamos dañado a otras personas, Dios nos perdona. Él probablemente no quitará las consecuencias de nuestros errores. Vamos a tener que vivir esas consecuencias. Tendremos que sufrir probablemente esas consecuencias, pero será por última vez. No volveremos a pasar por ese camino porque ya estamos tomados de la mano del Señor. Y el Espíritu Santo viene para fortalecernos. Gloria al nombre de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Dios está caminando contigo, hermano, hermana. Dios está fortaleciéndote cada día. Dios está auxiliándote delante de la lucha, delante de la prueba. ¿Para qué? Para que no seas el fruto del pecado, para que no seas algo de lo cual el pecado se enseñorea de ti. En el nombre de Jesús, tomémonos fuertemente de la mano del Señor. Y que sea el Espíritu Santo el que se enseñoree de nuestras vidas para fortalecernos, para librarnos de las acechanzas del enemigo. Amén. Oramos al Señor en esta noche. Padre eterno, amado Dios, te damos gracias. Gracias, eterno Rey, porque tu presencia está en nosotros. Gracias, bendito Dios, porque tú nos has dado ese maravilloso Espíritu Santo que nos acompaña, que nos guía, que nos fortalece, que nos alerta en medio de situaciones, Señor, para librarnos de acechanzas del enemigo, de tentaciones del diablo contra nuestras vidas, Señor. Oh, bendito Dios, el mismo que nos fortalece cuando caemos, cuando cometemos errores, cuando fallamos. Es aquel que viene a fortalecernos, a traer consuelo a nuestras vidas, Señor, para animarnos, reanimarnos y encaminarnos nuevamente, Padre. Gracias, mi Señor, porque no nos dejaste solos. Gracias, bendito Dios, porque viste nuestra condición débil, Señor, aleluya, delante de las tentaciones del enemigo y mandaste, Señor, al Espíritu Santo para fortalecernos. Ayúdanos, amado Señor, a tomarnos fuertemente de la mano de este Espíritu Santo, a poder seguir, amado Dios, cada una de sus directivas, de sus guías, de sus alertas, bendito Padre, a que podamos estar atentos, Señor, a su guía, Padre. En el santo y maravilloso nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho y recuerde, tómese fuertemente de la mano del Señor, que cuando todo esto termine pueden pasar muchas cosas alrededor nuestro y pueden suceder muchas cosas a nuestro alrededor, pero lo más importante es que nuestra mano nunca se suelte de la mano del Señor. Bendiciones para todos.